Mientras España miraba hacia otro lado, una operación millonaria avanzaba en silencio con dinero público, decisiones políticas y preguntas sin respuesta. Hoy, esa operación vuelve al centro del foco, rodeada de sospechas, investigaciones y nombres que nadie esperaba ver implicados, porque durante meses, lejos de los titulares y del debate público, se fue construyendo una trama que ahora amenaza con sacudir los cimientos del poder. Un rescate. 53 millones de euros. Dinero público, dinero tuyo. Y entonces, nadie explicó por qué fue necesario salvar a una aerolínea sin peso, sin futuro y sin relevancia estratégica. Nadie explicó por qué se aprobó a toda velocidad. Nadie explicó por qué las alertas internas fueron ignoradas. Nadie explicó por qué algunas voces incómodas fueron silenciadas. Pero ahora, todo empieza a encajar. Porque justo ahí, cuando parecía una simple operación financiera, aparece un nombre que lo cambia todo. José Luis Rodríguez Zapatero. Y aquí es donde todo se complica. La Fiscalía reactiva el caso. La UDEF entra en escena. Empiezan los registros. Empiezan las detenciones. Puertas forzadas. Ordenadores incautados. Documentos requisados. Teléfonos intervenidos. La cúpula de la aerolínea cae. Julio Martínez. Roberto Rosselli. Arrestados. Señalados. Investigados por blanqueo, organización criminal, apropiación indebida. Pero atención. Porque no entran en prisión. Libertad provisional, sin pasaporte, sin poder salir del país, como si alguien supiera que todavía queda mucho por destapar. Y entonces surge la gran sospecha. Plus Ultra no era solo una aerolínea, era un vehículo, una tapadera, un conducto, un canal para mover dinero. Dinero procedente de Venezuela, dinero del oro, dinero de programas humanitarios, dinero desaparecido. Y lo que nunca dijeron es que el rescate público pudo servir como cobertura perfecta. Dinero limpio, dinero oficial, dinero aprobado por el Estado y mezclado con dinero sucio. Pero lo más grave viene ahora, porque los investigadores empiezan a mirar hacia arriba, muy arriba, y aparece Zapatero, no como imputado, no todavía, pero sí como pieza clave, como mediador, como facilitador, como presión política. Testigos hablan, documentos apuntan, conversaciones revelan, presionó, insistió, empujó, para que la SEPI aprobara la ayuda. A pesar de que la empresa estaba hundida, a pesar de que no era estratégica, a pesar de que no tenía viabilidad. Y entonces surge una denuncia que lo cambia todo. Una cuenta, un banco, un país, Panamá, Pacific Bank, 10 millones de euros, supuestamente. Una comisión, un pago por asegurar la supervivencia de la aerolínea. 10 millones. Y aquí, nadie ha explicado todavía de dónde salió ese dinero. Pero nadie explicó por qué aparece justo cuando se aprueba el rescate. Y nadie explicó por qué el silencio es tan espeso. Pero espera, porque hay más. Mucho más. La UDEF detecta movimientos extraños. Encuentros discretos, reuniones sin agenda, llamadas con teléfonos prepago, un encuentro en El Pardo, días antes de las detenciones. Zapatero, Julio Martínez, cara a cara. Y entonces ocurre algo inquietante. Martínez parece anticiparse. Se prepara, se reorganiza, se protege. Como si alguien le hubiera avisado, como si hubiera recibido un chivatazo, como si supiera que iban a por él. Y aquí es donde todo se vuelve aún más turbio, porque empiezan a aparecer empresas fantasma, sociedades sin empleados, sin oficinas reales, sin actividad visible. Una de ellas, Análisis Relevante SL, administrada por Martínez, facturación, más de 650.000 euros. ¿A cambio de qué? Consultorías globales. Eso es lo que se declara, eso es lo que se firma, eso es lo que se justifica. Y Zapatero reconoce haber cobrado, pero nadie ha visto informes, nadie ha visto proyectos, nadie ha visto resultados, solo pagos. Y entonces, la investigación avanza hacia su entorno familiar, y aquí, el silencio se vuelve ensordecedor. Una agencia, What the Fav, dirigida por sus hijas, empieza a recibir fondos, dinero procedente del mismo entorno, del mismo empresario, del mismo núcleo, pagos, inyecciones, transferencias. La Fiscalía analiza si es tráfico de influencias indirecto, pero nadie lo ha explicado aún, y nadie ha dado una versión convincente, y aquí es donde el caso deja de ser solo judicial, se convierte en una cuestión de Estado, porque detrás aparecen nombres conocidos, empresarios cercanos a Maduro, Rodolfo Reyes, Camilo Ibrahim, hasta ahora. Porque ahora las piezas encajan, el rescate, las presiones, las cuentas, las empresas, los pagos, los encuentros secretos, todo forma un patrón, y ese patrón apunta a una pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Se utilizó el Estado para salvar una red privada? ¿Se utilizó el dinero público para limpiar dinero extranjero? ¿Se utilizó el poder político para proteger intereses ocultos? Y entonces, llegamos al último tramo, a la parte que nadie quiere asumir,
Porque si esto se confirma, no hablamos de errores, no hablamos de mala gestión, no hablamos de negligencia, hablamos de algo mucho peor. Hablamos de una estructura, de un sistema, de una maquinaria, donde los cargos, las empresas y los países se mezclan, donde el ciudadano paga y otros se benefician. Y ahora, la investigación sigue, los jueces avanzan, los informes llegan, los nombres aparecen, pero el silencio sigue siendo espeso, demasiado espeso. Y la pregunta queda flotando en el aire: si todo esto es verdad, si los millones existen, si las cuentas son reales, si los avisos ocurrieron, si los pagos fueron encubiertos, entonces, ¿quién protegió a quién? ¿Y hasta dónde llega realmente esta red de poder que nadie quiso ver? Hasta que fue demasiado tarde. Y tú tienes que ser el primero en saberlo. Suscríbete a este canal, activa todas las notificaciones, comparte esta noticia y dale un like. El reloj sigue corriendo. La noticia no para. Y nosotros tampoco. Haz clic en suscribirse. Nos vemos en la próxima noticia.